Respira, conéctate con el chi, torta de aguacate. Ah, respira, conéctate con el chi, torta de aguacate. ¿Ok? Con todo y que están violando la ley, evidentemente, y que se pasan todo por el arco del triunfo, y que la determinación autopartidista organizativa no es pre-campaña, no, no, no. Oye, ¿qué va a salir al final? Pues un candidato. Eso es una... No, no, no. Determinación autopartidista organizativa. Escuchó lo que decía la funcionaria. Además, no pueden hablar de propuestas. Entonces, ¿qué carajos van a decir? ¿Yo soy la más bonita? ¿Yo soy el más barbón? ¿Yo soy el más religioso? ¿Yo soy el más tiktokero? ¿Qué diablos van a decir? El país está cayéndose a pedazos. ¿Escuchaba lo que nos decía Marco Duarte hace un momento? 800 personas en Michoacán están refugiándose en un templo, hacinados ahí. ¿Los muertos de todos los días? ¿Los ejecutados? ¿Los levantados? ¿Qué van a hacer para combatir la violencia? No, nada. Tienen que ir a sacarse la foto y decir, ¿qué? ¿Neta? O sea, como somos Suiza, pues tenemos chance de poder hacer esto, ¿no? ¿O qué íbamos a hacer? Noruega. O sea, Dinamarca. Dinamarca, como somos Dinamarca, pues sí, podemos darnos tiempo de que las corcholatas, los aspirantes salgan tranquilamente y se pongan ahí a sacarse fotitos y selfies y digan, yo soy el chido, yo soy el chido. ¿Qué es esto? ¿Eh? Ezra Shabot, explícanos, ¿qué es esto, querido Ezra? Te mando un abrazo, buenos días. Hola Luis, buenos días. No comas torta de aguacate, estás muy enojado. Ya ahorita, ya de una vez, torta de aguacate para conectar con el chi, querido Ezra. Com- Bueno, determinación autopartidista organizativa. Esto quiere decir básicamente que el Instituto Nacional Electoral, Luis, pues no tiene la posibilidad en este momento de parar esto. No tienen capacidad, no tienen, digamos, peso político para decirle directamente a Morena, esto no lo puedes hacer. Se trata fundamentalmente de otra vez ir en el filito, ahí en el filo de la ley, cuando pues obviamente en este momento lo que tenemos es básicamente un proceso, una lucha política para pues ir a la candidatura de Morena a la presidencia de la República. De hecho, si ves ya los espectaculares están pues obviamente puestos desde hace tiempo y dirán, bueno, esto fue previo a lo que pues se pactó la semana pasada, pero lo que tienes en todo el país es en espectaculares y en bardas, etcétera, una campaña directamente de Morena para la presidencia de la República. Y eso es lo que podría eventualmente sancionar el propio Instituto Nacional Electoral. En esta circunstancia hay que entender que también el nuevo liderazgo del Instituto Nacional Electoral, con Guadalupe Tadella al frente, lo que intenta es básicamente romper lo que era la tendencia anterior de una confrontación permanente, lo que Lorenzo Córdoba manejó como estrategia de defensa del Instituto Nacional Electoral. Hoy se trata de diluir en lo que sería un acompañamiento del propio instituto a los procesos electorales. El problema aquí radica en que tanto en términos del financiamiento del partido como en lo que pues pueden expresar abiertamente cada uno de los precandidatos, no hay posibilidad de que el instituto no intervenga. Va a ser prácticamente imposible, más aún cuando pues incluso ayer Claudia Sheinbaum adelantó los tiempos de su propio partido, de su propia, ahora sí que organización intrapartidista. Lo que hizo es básicamente decir, yo arranco cuando yo quiero. Y así lo hizo Ricardo Monreal también ayer, en algo que habla, pues obviamente, de que las reglas impuestas por el propio presidente de la República para esta competencia interna no se van a respetar. El grito de presidenta o presidente lo que hace es básicamente romper con lo que sería este intento de simulación. Una simulación, Luis, que el propio instituto tendrá que verificar tanto en el tema de los recursos como en el tema de la propia campaña. Esto es campaña y aquí veremos finalmente si un Instituto Nacional Electoral mantiene niveles de autonomía no para sancionar
directamente a un candidato o candidata, pero sí al menos para determinar que hay violaciones a la ley. Me refiero a que sería en este momento imposible pensar que el propio instituto podría decirle a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a cualquiera de ellos que queda fuera, que violó la ley y no será parte de lo que sería el proceso ya de inscripción de candidato. El otro punto es que hay que recordar que tanto Movimiento Ciudadano como el PRD ya metieron protestas formales con respecto a el tema, y esto tendrá también que ser determinado en algún momento. ¿Hasta dónde el instituto podría parar, digamos, la campaña? Pues en el momento en que, por un lado, tuviese las pruebas de que lo que están haciendo en términos económicos y en términos políticos es campaña, y que tuvieran la fuerza política para hacerlo, para parar y decir, señores, o le paran en esta campaña o los candidatos simplemente tendrán que ser descalificados. Como no lo va a hacer, como no lo va a hacer porque no tiene la fuerza política para ello, lo que nos queda claro es que en el momento, la próxima semana, cuando la oposición pues finalmente despierte y entienda que pues hay que lanzar candidato, vamos a tener una guerra sin cuartel en donde el instituto queda prácticamente desplazado. El instituto no podrá imponerle medidas cautelares tampoco a la oposición si deciden la próxima semana hacer su propio pues proceso interno y determinar, no sé con qué condiciones, pues que tienen que acelerar los tiempos, porque si no lo hacen, Luis, pues quedan prácticamente fuera de la jugada. Ujú. Y esto, pues tendrá que ser manejado claramente por el instituto en el sentido de decir, bueno, pues ahora sí, o nos comemos la ley o la aplicamos para todos, pero lo que queda claro es que estas normas jurídicas impuestas para un proceso electoral no funcionan y el instituto no tiene capacidad de pararlo. La ley desapareció y esta es una guerra a matar entre todos, los candidatos internos de Morena y una oposición que tendrá que despertar en algún momento, Luis. Porque se convierte, sí, prácticamente en una de todos contra todos, y me llama la atención porque septiembre, 6 de septiembre, ya tienen candidata o candidato. Y de ahí seguramente van a estar muy dolidos, ya empezaron, Noroña ya empezó ahí a decir que se pasa Claudia Sheinbaum, que no respeta las reglas, Ricardo Monreal ya fue a la visita de las 7 casas, Adán Augusto López rechazó la lana que le estaban ofreciendo, los 5 millones de pesos del partido, y dice que no, que lo va a donar a las comunidades pobres, etcétera, etcétera, pero seguro van a acabar mal, pero tendrán septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues para lamer las heridas, para hacer operación cicatriz, y mientras tanto la oposición apenas empezaría el proceso, no, pues sí estamos fritos, ¿no? O sea, habrá que ver qué hace esa oposición, si despierta o no despierta, y a ver si no el INE ahí con la oposición, ahí sí les aplica la norma. Yo creo que no, yo creo que ahí sí debería de ser parejo, ¿no? Pero pues quién sabe, ya nada sorprende, Ra. No, definitivamente estamos ante un proceso de simulaciones, pero en donde o te adelantas o para septiembre ya tendrás candidato o candidata del propio Morena que estará haciendo otra vez una precampaña que no es precampaña. Ya abiertamente, o sea, estaríamos hablando de la campaña presidencial revestida ahí sí del propio proceso electoral. La oposición tiene pues una disyuntiva la próxima semana clara. O entiende o crea un mecanismo interno de participación y empieza a generar pues alguna posibilidad de cambiar la narrativa de la derrota que trae sobre sí, o simple y sencillamente pues se convierte en el acompañamiento de un proceso electoral en el que no tendrá posibilidades de competir. El Instituto Nacional Electoral pues está amarrado por sus propias leyes y también pues por una dirección que hoy no quiere confrontarse con el gobierno de ninguna manera y que trata de ir medio al Claro. filo de la ley con una simulación también, pues no propia de un instituto autónomo, Luis. Te aprecio como siempre, querido Erra, te mando un abrazo y te seguimos en @ZShabot. Buen día. Gracias, buen día, Luis. Janino Tálora, que es magistrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también utilizando este asunto de los dichos y la jerga jurídica, dice, no caigamos en mecanismos paralegales. Pues sí, pero si no hay denuncia, si no viene la denuncia desde el INE de entrada, pues va a estar cañón que los magistrados puedan hacer algo. Y yo no veo, no sé si usted lo vea, pero yo no veo que gane, no sé, Sheinbaum, Marcelo, Adán, Noroña, el que quiera, Monreal, y que de pronto el INE o el tribunal los sancione y les digan, oye, como tú andabas violando la ley electoral, ya no puedes ser candidato, aunque legalmente se podría, ¿eh? Pero no los vamos a hacer, porque claro que no.
vamos a sacar eufemismos y hacer malabares con las palabras. Determinación autopartidista organizativa. DAO. DAO. Qué bonito se escucha. Determinación autopartidista organizativa. Eso es, no es una precampaña. Es una precampaña. Nosotros podemos decir que es una precampaña, ¿eh? Los medios podemos decir que es una precampaña y diremos que es una precampaña, quienes lo consideramos así, quienes pensamos que esto es darnos a tole con el dedo, porque adelantan el tiempo y porque violan la ley, les vale. Y está bien, pues que la oposición haga lo mismo, porque si no, se los van a comer, completitos. Por cierto, hay una encuesta el día de hoy que aparece en el diario El Economista de Roy Campos, y tenía yo aquí la encuesta, pero la he perdido entre tantas ventanas. Aquí la tengo ya, una disculpa. Aparece en el diario Economista Claudia Sheinbaum liderando las preferencias ante esta pregunta. De las siguientes personas, ¿a quién prefiere como candidato por Morena para la presidencia en 2024? Sheinbaum, 33%. Marcelo Ebrard tendría 21%. Adán Augusto, 16%. Noroña está arriba de Monreal, tendría 7% Noroña, Monreal 5% y Manuel Velasco 3.2%. Aparece hoy ahí la encuesta del Economista, pero hay que tomar en cuenta que la encuesta de Morena, que por cierto se va a definir en estos días, no es de una sola pregunta, son varias preguntas, pueden ser 5, pueden ser 8, pueden ser 45,000, son varias preguntas, no es una, y cada pregunta tiene un valor determinado. Entonces también esto se mueve. Ya pasó en el 2012, fueron los primeros ejercicios de estas encuestas donde Marcelo Ebrard cedió la candidatura, que por cierto había ganado en algunas preguntas de la encuesta, a López Obrador. ¿Cómo ve la cosa? ¿Qué cree que pase? 5571-131337, 5571-131337, WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. ¿Para qué tanto tiradero si el PRI hizo lo mismo durante 70 años? Luis, Morena cree que todos somos idiotas. Claro que es una precampaña. Es determinación intrapartidista autoorganizativa. Yo creo que ese es un gran pretexto para cualquier cosa que tú hagas mal, ¿eh? Oye, ¿por qué llegas así todo despeinado? Es determinación intrapartidista organizativa, ¿no? ¿Qué? Autopartidista organizativa. Te prometo que si el partido hubiera sido el candidato también estarías molesto por el dedazo, no se entiende su reacción. No, a mí me vale, o sea, a ver, los partidos nos da igual, cada quien hace lo que sea. Yo creo que esta encuesta es un dedazo, a final de cuentas también. Y ahorita han adelantado la narrativa, pero bueno, pero ya para qué tanto show, Morena va a ganar, dejen de llorar. El resultado no va a cambiar, Luis. Hola Luis, sobre estas precampañas de Morena me recuerda un episodio de Malcolm, el de en medio, cuando Malcolm y su hermano hacen trampa para satisfacer el sadismo de su hermano Reese, que podría ser como el presidente. No me acuerdo de ese capítulo. ¿Sí se acuerdan ustedes? Yo no me acuerdo de ese. Bueno, ¿para qué tanto show si Morena va a ganar? Otros aquí nos escriben lo mismo. Por Dios, en Coahuila el nuevo gobernador hizo lo mismo, una especie de precampaña. Sí, nos contaba Costa Naranjo que hizo una especie de primarias. Mientras el país se cae a pedazos, sequías, falta de empleo, falta de medicamentos, un país en llamas en lo económico, social y ambiental, y estos pensando en su beneficio personal. ¿Sabe qué es lo que a mí sí más me ¡oh! Lo de que no pueden sacar propuestas. Entonces, ¿qué van a hacer? O sea, no podemos, bueno, sí podemos preguntar, pero ellos no pueden responder. Oye, Marcelo, ¿cómo le vas a hacer para combatir la inseguridad? No, porque no es tiempo de precampaña. ¿Neta? Oye, Claudia, ¿cómo le vas a hacer con la cantidad de niños que están quedando huérfanos por el crimen organizado? No podemos responder. No es precampaña. No es precampaña. Es un acto de determinación autopartidista organizativa. Por eso yo no entiendo cómo luego hay gente que defiende políticos más de lo que defendería a su madre.